En una noche de nieve, en el humilde orfanato Santa Magdalena, una niña febril apretaba un medalón antiguo mientras una joven maestra la peinaba como si pudiera salvarla del mundo. Nadie sabía que ese metal guardaba un nombre prohibido. ¿Alguna vez has sentido que el pasado respira detrás de una puerta cerrada? Hola, soy Alba. Suscríbete ahora y apóyanos con tu me gusta para que podamos seguir contando estas historias. Antes de comenzar, cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta narración? Y dime también, ¿qué es lo que más te enamora de los romances de época? La nieve caía con una paciencia lenta sobre el barrio pobre, y el orfanato Santa Magdalena parecía todavía más pequeño bajo ese manto blanco. La fachada era de piedra cansada, con grietas que el invierno volvía más hondas. Por dentro, el aire olía a madera húmeda, a jabón barato y a sopa rala, hirviendo en una olla grande que debía alcanzar para muchas bocas. Doña Elvira, encargada del orden y de las cuentas, caminaba con pasos cortos, cuidando que nada se saliera de su lugar. No era una mujer de caricias fáciles. Su ternura era una disciplina limpia, una vela encendida para que el caos no se tragara a las niñas. Su hijo, Mateo, venía algunos días a enseñar música, y su presencia era un respiro en medio del frío. Charlotte, la maestra joven del orfanato, era distinta. Hacía de madre sin discursos, sin proclamarse santa, solo con manos que acomodaban mantas, con ojos que sabían ver el miedo antes de que una niña lo confesara. Esa mañana, Charlotte estaba sentada junto a la ventana empañada, peinando a una pequeña de trenzas rebeldes. La niña apoyaba la cabeza en sus rodillas, rendida, como si ese regazo fuera el único lugar caliente del mundo. Charlotte soplaba despacio sobre los nudos para aflojarlos antes de tirar, y el peine avanzaba con una suavidad que parecía una promesa. «Mamita, ¿me va a doler?», preguntó la niña con voz dormida. «No, mi amor, aquí no duele», respondió Charlotte, como si esa frase fuera rutina. No lo decía para emocionar a nadie. Lo decía porque era verdad ahí dentro, aunque afuera la vida fuera áspera. En el comedor, las niñas tomaban sopa aguada en platos desiguales. Había pan duro, cortado en pedazos chicos para que alcanzara. Las mangas estaban remendadas con hilos de distintos tonos. Algunas medias ya no eran pareja, y aún así, las niñas intentaban caminar derechas, como si la dignidad también se aprendiera. El frío se metía por debajo de las puertas y hacía temblar las manos. Charlotte, sin mirarlas demasiado, iba dejando una manta aquí, un trozo de pan allá, y con ese gesto silencioso evitaba que la pobreza se volviera vergüenza. Rosita estaba aparte. Era la más frágil, la más pálida, la que tosía como si el aire le pesara. Charlotte la había tomado como hija desde que la niña llegó con la mirada asustada y un cuerpo demasiado liviano para su edad. Rosita tosió otra vez, y el sonido seco le sacudió el pecho. Apretó instintivamente algo contra la piel, por debajo del vestido, como si ese objeto le sostuviera el corazón. Charlotte dejó el peine y fue hacia ella sin apuro, con la delicadeza de quien teme quebrar algo. «Ven, Rosita. Respira conmigo». La niña intentó obedecer, pero la tos volvió. Charlotte la abrazó por la espalda, dándole calor. Y entonces vio el borde metálico asomando por el cuello, una cadena vieja, gastada por el tiempo. Con una paciencia casi reverente, Charlotte deslizó la cadena hacia afuera. Era un medalón pequeño, con una letra grabada en una cara. La L parecía haber sido marcada con mano firme, como si alguien hubiera querido vencer al olvido. Rosita lo escondió con vergüenza, pero Charlotte no la regañó. Lo sostuvo en la palma, tibio por el cuerpo de la niña. «¿Puedo verlo, mi cielo? No te lo voy a quitar». Rosita asintió. Charlotte dio vuelta el metal y, al encontrar un grabado en la parte de atrás, acercó el medalón a la luz gris de la ventana. Leyó en voz baja, para Rosita, como quien lee un cuento. «Santa Magdalena».
Rosita abrió los ojos con una mezcla de alivio y necesidad. Charlotte sonrió, y su dedo acarició el borde del metal. «Mira, eso significa que este lugar también te pertenece. Santa Magdalena, nuestro hogar». Rosita apretó el medalón con las 2 manos, como si esa palabra le diera permiso para existir. Tosió, y aún así sonrió, chiquita, valiente. Desde el brasero, doña Elvira vio el brillo y se quedó inmóvil. El color se le fue del rostro, y por un instante su cuerpo reaccionó antes de que su mente ordenara silencio. Se llevó una mano al pecho, como si el aire se hubiera vuelto más duro. Su mirada fue un relámpago contenido, reconocimiento y pánico, ambos al mismo tiempo. Ella conocía esa letra. Conocía el peso de ese objeto más de lo que una mujer debería conocer. Pero no dijo nada. Bajó la mirada, apretó los labios y retomó la costura con manos que ya no obedecían del todo. Charlotte notó el temblor. La miró, esperando una explicación, pero doña Elvira se defendió con la única arma que tenía, la dureza. «Guárdalo bien, niña», murmuró, sin levantar los ojos. «Hay cosas que no conviene mostrar». La puerta se abrió y entró Mateo con nieve sobre los hombros. Era un hombre joven todavía, pero la vida le había puesto una sombra de cansancio en el rostro. Traía el estuche del violín y una bolsa con unas monedas que dejó discretamente sobre la mesa, como si la ayuda debiera ser invisible para no humillar a nadie. «Buenos días», saludó con voz suave. Las niñas se animaron. La música era una fiesta pequeña en medio del invierno. Charlotte se quedó quieta un segundo, como si hubiera sentido el calor de su presencia antes de verlo. Mateo la miró y sonrió con una ternura que no pedía nada. Ese gesto, tan simple, era peligroso. Mateo se sentó con el violín, afinó y tocó una melodía lenta que parecía acariciar las paredes. Algunas niñas cerraron los ojos. Rosita, con el medalón escondido otra vez, apoyó la cabeza en el hombro de Charlotte. Charlotte no se movió, pero sus dedos se quedaron sobre el cabello de Rosita, y en ese roce se le notaba la vocación de madre. Cuando la clase terminó, Mateo habló en voz baja, casi con pudor. «Mila amaneció peor. El médico dice que el invierno la está desgastando. Mila era su esposa. Una enfermedad larga la iba apagando sin escándalo, y Mateo la cuidaba con un deber que no era heroísmo. Era una promesa sostenida día tras día, aunque le costara el alma». Charlotte lo escuchó sin reproche. En sus ojos hubo compasión, pero también una tristeza que no se atrevía a nombrar. «Usted cumple lo que promete», dijo Charlotte, con una calma firme. Mateo bajó la mirada. Quiso decir algo más, pero no lo hizo. Se quedaron cerca, sin tocarse, y aún así, la distancia entre ellos ardía como una conversación que nadie podía oír. Al mediodía, Charlotte salió con Rosita a la plaza para que tomara aire. El sol de invierno, débil pero insistente, hizo brillar la nieve sobre las piedras. Rosita caminaba despacio, envuelta en un chal. Charlotte la sostenía del brazo con cuidado, como si la niña fuera un vidrio fino. En un movimiento involuntario, el medalón se deslizó un poco por fuera de la ropa, y la letra L recibió la luz un instante. En los puestos del mercado, la gente hablaba de lo de siempre: pan, carbón, enfermedades, y también de los poderosos, porque en los pueblos el poder es tema de supervivencia. 2 hombres comentaban mientras pesaban papas. «Don Héctor sigue mandando como si fuera rey», dijo uno. «Rico, sí, pero no por trabajo propio», respondió el otro. «Administra las tierras que su hijo Luis compró cuando estaba vivo. Ese muchacho sí era el gran rico, el que ampliaba propiedades. Ahora el padre se quedó con todo». Alguien más agregó, con un gesto de desconfianza: «Y don Héctor no se conforma. Siempre quiere más. Se le nota en la cara». Charlotte no conocía a Héctor más que de oídas, pero el nombre le dejó un sabor amargo, como si una parte del aire se enfriara. A unos pasos, entre la gente, un hombre de botas gastadas observaba sin participar. Era Rogelio, capataz de Héctor,
acostumbrado a mirar sin ser mirado. Su patrón le había descrito una señal con exactitud. Una niña frágil y un medalón con una letra marcada. Rogelio vio el brillo, vio la L, vio a Charlotte inclinándose para acomodarle el chal a la niña. Eso bastó. No necesitó acercarse. Confirmó en silencio, y se alejó con paso firme, tragándose cualquier duda. Doña Elvira, que había salido a comprar harina, vio la misma escena desde otra esquina. No vio el medalón con claridad, pero vio algo peor. La forma en que Rogelio miró, la forma en que se retiró, demasiado rápido, demasiado seguro. El instinto le golpeó el pecho. Su cuerpo supo antes que su mente. Peligro. Regresó al orfanato con la bolsa apretada contra el cuerpo, como si pudiera proteger a las niñas con solo caminar más rápido. Esa noche, el orfanato se recogió temprano. El frío obligaba a cerrar puertas y a juntar cuerpos. Charlotte llevó a Rosita a su cama, le acomodó la manta y se quedó un rato al lado, escuchando su respiración. Rosita apretó el medalón debajo del vestido, como un secreto que la calentara. Charlotte le besó la frente. «Duerme, mi niña. Aquí estás a salvo. Este es tu hogar». Rosita quiso decir algo, pero la tos le robó la voz. Charlotte le sostuvo la mano hasta que la niña se durmió. Y en ese silencio se quedó una ternura espesa, de esas que hacen llorar sin lágrimas. En la casa grande, lejos del orfanato, Héctor Montero cenaba en una mesa amplia. El lujo no le suavizaba el rostro. Al contrario, le marcaba más la ambición. Escuchó el informe de Rogelio sin sorpresa. Sus dedos jugaron con el borde de la copa, como si el vidrio le perteneciera desde siempre. «Entonces es ella», dijo, casi para sí. No habló de crimen, no habló de sangre, solo de control, de evitar riesgos, de borrar un problema sin mancharse las manos frente al pueblo. «No quiero escándalo», ordenó con voz tranquila. «Nada de enfrentamientos, nada de nombres». Se levantó y miró por la ventana hacia la ciudad dormida. Pensó en las tierras que Luis había comprado, en los documentos, en la posibilidad de que una niña se convirtiera en amenaza. Su mandíbula se apretó. Esta noche no, aún no. Primero, el fuego. Que parezca destino. Rogelio tragó saliva. Asintió, y salió sin mirar atrás. En Santa Magdalena, Charlotte seguía despierta un momento más, sentada junto a la cama de Rosita. Con la punta de los dedos acomodó el cabello de la niña, como si peinarla también mientras dormía pudiera alejar las sombras. «Mamita», murmuró Rosita, medio dormida. «Aquí estoy», susurró Charlotte. Afuera, la nieve caía. Adentro, el amor intentaba mantener el mundo en pie, sin saber que alguien, en la oscuridad, ya había decidido encenderlo. Capítulo 2. El incendio fallido. La noche cayó sobre Santa Magdalena con un silencio pesado, como si el invierno quisiera dormir a la ciudad entera. En la casa grande de la colina, Héctor Montero hablaba sin levantar la voz. Su rostro estaba sereno, pero sus palabras no dejaban espacio para la duda. «Esta misma noche», dijo mirando al capataz. «Que parezca accidente. No quiero ruido, solo humo y olvido». Rogelio Duarte, el capataz que obedecía desde hacía años, bajó la cabeza. No era un hombre de preguntas, pero aquella orden le quemó la garganta. Pensó en niñas pequeñas, en camas estrechas, en la palabra pecado que su madre le había enseñado cuando era niño. Aún así, asintió. El miedo a Héctor era más grande que su conciencia. Salió con el frío mordiéndole los huesos. El orfanato dormía cuando Rogelio llegó. La nieve amortiguaba sus pasos. Se acercó a la puerta trasera, derramó queroseno con manos que temblaban y encendió la mecha. Durante un instante, la llama pequeña pareció dudar también. Luego el humo empezó a trepar por la madera vieja. Primero fue el olor, un olor agrio que despertó a Rosita con un acceso de tos.
La niña abrió los ojos en la oscuridad y vio el pasillo lleno de sombras espesas. Tosió más fuerte. Charlotte despertó al escucharla. Se levantó de inmediato, sin pensar en su propio miedo. Tocó la puerta del cuarto contiguo. Arriba, hijas. Despacio. Conmigo. Las niñas salieron con el cabello suelto, abrazando muñecas de trapo, llorando sin entender. El humo se volvía más espeso, y una chispa roja apareció en la cortina del salón. Charlotte tomó a la más pequeña en brazos y guió a las otras hacia la puerta, repitiendo nombres como si fueran cuentas de un rosario. Luz, Teresa, Ana, ven conmigo. No gritaba por valentía, gritaba porque el amor obliga. Doña Elvira apareció con el rostro pálido. Sus ojos buscaron a Rosita primero, antes que a cualquier otra. Sabía demasiado para no temer lo peor. ¿Dónde está la niña?, preguntó con voz quebrada. Rosita estaba en el pasillo, mareada por el humo. Elvira la tomó con una fuerza desesperada y la cubrió con su chal, como si el fuego pudiera reconocer el metal escondido en su pecho. En la calle, un vecino vio el resplandor y tocó el campanario con furia. El sonido del hierro despertó al barrio. Las puertas se abrieron. La gente salió con baldes, con mantas, con manos desnudas. Mateo llegó corriendo, sin abrigo, con el corazón en la garganta. Al ver el humo, entró sin pensar. Abrió una puerta trabada, cargó a 2 niñas a la vez, volvió a entrar otra vez, tosiendo. Charlotte lo vio entre la sombra y sintió un dolor extraño, como si el amor fuera una herida abierta. «Por aquí», dijo él, sin tocarla. Sus manos se rozaron al pasar una niña de un brazo a otro. Ese roce tembló como un secreto. El fuego crecía, pero la lluvia empezó a caer fina sobre el techo de piedra. La estructura resistió. Los vecinos formaron fila con baldes. El campanario no dejaba de sonar. El incendio no encontró el alimento que buscaba. Solo quemó cortinas, parte del salón, algunas camas. Rogelio, escondido en la sombra, vio a las niñas salir vivas. Sintió un peso caerle en el pecho. Dio un paso atrás y huyó antes de que alguien lo reconociera. La llama quedó incompleta, como su valor. Al amanecer, Santa Magdalena seguía de pie, pero marcada por el humo. Las paredes negras, los cuadernos perdidos, el piano cubierto de ceniza. Charlotte caminaba entre las niñas, revisando frentes, contando cabezas. Rosita tosía sin parar. Había respirado demasiado humo. Charlotte la abrazó contra su pecho, sintiendo el calor de la fiebre empezar. «Respira, hija. Aquí estoy». Mateo se acercó con un vaso de agua. Sus dedos temblaron al entregarlo. Sus ojos decían todo lo que no podía decir. Charlotte lo sostuvo un segundo más de lo prudente. «Gracias», susurró ella. No hubo promesa, solo una tristeza compartida. Doña Elvira miraba las paredes negras con el corazón oprimido. No necesitaba pruebas. Sabía que aquello no era accidente. Sabía que el mal había entrado con intención. Miró a Rosita dormida en brazos de Charlotte y sintió que el miedo antiguo regresaba. En la casa grande, Rogelio informó con voz baja. No se consumió. La gente llegó. La lluvia. Héctor no gritó. Solo se quedó en silencio, con los dedos apretando el borde de la mesa. En sus ojos apareció una dureza nueva. Entonces no habrá fuego, dijo despacio. Habrá precisión. Se acercó a la ventana. La ciudad seguía intacta, como si nada hubiera pasado. Pensó en la niña, en el metal, en el peligro que respiraba todavía. La sacaremos de allí, con sotana, sin ruido. En Santa Magdalena, Charlotte seguía despierta junto a Rosita, sosteniendo su mano caliente. El orfanato olía a humo y a miedo, pero también a sopa nueva, a mantas secándose, a gente que no se rendía. Rosita abrió los ojos un instante. «Mamita». Charlotte besó su frente, con lágrimas que no dejó caer. «Aquí estoy, hija. Siempre».
Afuera, la nieve seguía cayendo sobre las paredes manchadas. Adentro, el amor intentaba respirar entre las cenizas, sin saber que la noche siguiente traería un engaño peor que el fuego. Capítulo 3. El falso padre. Rosita amaneció con la piel ardiendo y los ojos vidriosos, como si el humo de aquella noche hubiera decidido quedarse a vivir dentro de su pecho. La tos le salía profunda, áspera, y cada vez que intentaba tomar aire, el esfuerzo la agotaba como si hubiera corrido kilómetros. Charlotte no se separó de su cama. Le cambiaba los paños fríos en la frente, le humedecía los labios, le acomodaba el chal para que el temblor no la quebrara. «Respira conmigo, mi amor, despacio». Así, susurraba, pegando su mejilla a la de la niña para sentir si el calor subía. El orfanato todavía olía a madera quemada. En los pasillos quedaba una negrura pegada a las paredes, una sombra que recordaba la fragilidad de ese refugio. Las otras niñas caminaban en puntas de pie, como si el miedo pudiera despertarse si alguien hacía ruido. Doña Elvira iba y venía sin parar, contando frascos, revisando mantas, ordenando lo que ya estaba ordenado. Sus ojos, sin embargo, no se quedaban en las cosas, se clavaban en Rosita. En el mediodía, cuando la fiebre no cedió y la tos se volvió un ladrido triste, alguien golpeó la puerta. Un hombre entró con sotana oscura y manos limpias. Traía una pequeña maleta de cuero y una cruz de madera colgando del cuello. Su voz era suave, medida, como de alguien acostumbrado a calmar. «Paz para esta casa», dijo. «Me enviaron para asistir a la niña. Traigo medicinas y una bendición». Las niñas lo miraron con la fe fácil de quien necesita creer. Charlotte se quedó inmóvil, desconfiada por instinto, pero el cuerpo de Rosita tembló con un gemido, y esa fragilidad quebró cualquier prudencia. Charlotte pensó en el fuego, en el humo, en la fiebre que no bajaba. Pensó en la palabra salvación como se piensa en un vaso de agua en medio del desierto. «¿Quién lo envió?», preguntó, sosteniendo la mano de Rosita. «La caridad de la parroquia», respondió él con rapidez. «Dios no abandona a los inocentes». Charlotte quiso creer. Quiso. Le acomodó a Rosita el cabello pegado a la frente por el sudor, y sintió la desesperación morderle el pecho. «Si tiene algo que la ayude, por favor». El falso sacerdote se acercó al lecho. Abrió su maleta como si fuera un médico. Sacó un frasco pequeño y lo agitó con solemnidad. Al inclinarse, sus ojos no se posaron en Rosita como lo haría un hombre de compasión. Miraron, apenas un instante, el cuello de la niña, como si buscara algo escondido. Doña Elvira entró en ese momento. Venía de la calle, con el rostro tenso y los dedos fríos. Al ver la sotana, se le endureció la boca. Dio un paso más y miró directo al hombre, sin bajar la vista. «Padre», dijo con voz firme, «si viene de nuestra parroquia, entonces me responderá algo sencillo. ¿Qué santo está pintado en el altar lateral, a la derecha, donde encendemos velas por los enfermos?» El hombre parpadeó. Sonrió con una calma mal ensayada. El santo de los niños», dijo, buscando tiempo. Doña Elvira sintió que el corazón se le iba al suelo, porque cualquiera en el pueblo sabía esa respuesta. La imagen era antigua, conocida, parte de la vida diaria, y aquel hombre estaba vacío de ese conocimiento. «Mentiroso», susurró, y su voz se quebró de rabia y pánico. «Usted no es sacerdote». Charlotte giró el rostro, confundida, como si le hubieran arrancado el piso. El hombre tensó el cuerpo, y por un instante se le vio la prisa en la mirada. «Doña Elvira», intentó decir Charlotte, todavía aferrada a la esperanza. Pero Elvira ya estaba gritando. «¡Charlotte! ¡Aléjese de él! ¡Es peligro!». El falso padre dio un paso hacia atrás, y la puerta del cuarto se abrió de golpe como si el aire mismo obedeciera una señal. Rogelio, el capataz, apareció sin sotana, sin máscara de santidad, con el rostro endurecido por la orden. No entró con cautela, entró con decisión.
En un movimiento brutal y rápido, tomó a Rosita en brazos. La niña soltó un gemido, aturdida por la fiebre, y su mano buscó el pecho instintivamente, buscando el medalón bajo la ropa. «¡No!», gritó Charlotte, y el grito le salió como un animal herido. Se lanzó hacia ellos, pero el capataz la empujó con el hombro y Charlotte cayó contra la cama, golpeándose la rodilla. El dolor no importó. Lo único que importó fue el vacío que se abrió cuando sintió el cuerpo de Rosita alejarse de sus brazos. Mateo, que llegaba para la clase de música, escuchó el alboroto desde el pasillo. Corrió. Vio a Rogelio con la niña, vio la sotana falsa, vio el terror en los ojos de Charlotte. No pidió explicación, se lanzó a detenerlo. «¡Déjela!», rugió, agarrándolo del brazo. Rogelio lo empujó con fuerza. Mateo tropezó contra el marco de la puerta, golpeándose la espalda. El falso padre se interpuso un segundo, lo suficiente para retrasarlo, y Rogelio ya estaba fuera, corriendo hacia el patio. El caballo estaba preparado, amarrado cerca, como si hubiera esperado toda la tarde. Rogelio subió de un salto, apretó a Rosita contra su pecho y arrancó con violencia. La nieve saltó bajo los cascos. El sonido se alejó como un trueno. Charlotte salió tambaleándose, descalza, con el cabello suelto, con el chal cayéndose de los hombros. No parecía una maestra. Parecía una madre a la que le arrancaron el corazón. «Rosita, hija mía», gritó, y su voz se rompió en el aire helado. Las niñas lloraban detrás de ella. Una se aferró a su falda. Otra le tomó la mano. Charlotte no las sintió. Sus ojos solo buscaban la calle vacía. Doña Elvira se quedó paralizada. Sus labios temblaban. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no se permitía. Porque sabía quién estaba detrás, y ese conocimiento era una jaula. «Es él», murmuró apenas, para sí, como una confesión que no podía soltar. «Dios mío, es él». Mateo ya estaba montando otro caballo. Tomó las riendas con manos firmes, con una rabia que le hacía arder la sangre. «Voy por ella», dijo, mirándola a Charlotte sin pedir permiso. Charlotte lo miró con un dolor que parecía infinito. No suplicó. No tuvo fuerzas. Solo asintió, como si la vida dependiera de ese movimiento mínimo. Mateo salió al galope, siguiendo las marcas en la nieve. La noche empezaba a caer, y el camino se volvía oscuro, traicionero. Durante un tramo, creyó ver la sombra del caballo delante. Aceleró. Pero el animal de Rogelio era más fuerte, más descansado, y la ventaja estaba hecha desde el primer segundo. Las huellas se dividieron en una curva. El viento levantó nieve suelta. La oscuridad se tragó el rastro como se traga una esperanza. Mateo frenó, respirando con furia, mirando hacia el vacío. «¡Maldito!», susurró y golpeó la nieve con el puño. En el orfanato, Charlotte caminaba como si el suelo se moviera. Entró al cuarto de Rosita y vio la cama deshecha, el paño mojado en el piso, el hueco en el aire. Sus manos temblaron de rabia y de dolor. Se volvió hacia doña Elvira con los ojos rojos. «Usted sabía algo. Dígamelo. ¿Quién haría esto? ¿Por qué mi niña?» Doña Elvira tragó saliva. Vio el rostro de Charlotte, y en ese rostro vio la culpa de 15 años escondida en el pecho. Pero también vio el peligro. Vio a Héctor, su poder, su silencio mortal, y se quedó muda, porque el miedo a perder a Mateo era más fuerte que la necesidad de redención. «No sé», mintió con la voz rota. «No sé, Charlotte». Charlotte la miró como si esa respuesta fuera otra traición del destino. Se giró, se apoyó en la pared y lloró sin sonido, como lloran las mujeres que se niegan a rendirse pero ya no tienen aire. En la casa grande, Héctor Montero esperaba con una calma impía. Bebía lentamente, escuchando el reloj. Para él, el mundo no era emoción, era control. Cuando Rogelio llegó, no entró a la sala. Se quedó en el patio, recibiendo instrucciones con la mirada. «Llévala al bosque.
ordenó Héctor sin mover un músculo del rostro. Y termina lo que empezó el fuego. Rogelio apretó la mandíbula. Miró a la niña en sus brazos. Rosita estaba medio consciente, con los ojos perdidos, la fiebre encendida como una llama triste. En su cuello, bajo la ropa, el metal pesaba como una condena. El caballo se lanzó hacia la oscuridad de los árboles. El viento cortó la cara de Rogelio. El bosque lo recibió con ramas negras y un silencio que parecía juicio. Y en ese galope, con una niña febril apretada contra su pecho, el capataz avanzó hacia la misión final, mientras en Santa Magdalena, una madre quedaba de rodillas ante el vacío, sosteniendo en la garganta un nombre que el mundo acababa de robarle. Capítulo 4. La caída. El caballo avanzaba entre los árboles como si la noche misma lo empujara. El bosque era un muro de sombras, y el frío parecía entrar por los huesos. Rogelio apretaba a Rosita contra el pecho, sintiendo el calor enfermo de la niña atravesar su abrigo. La orden de Héctor le golpeaba la cabeza con cada paso. Terminar. No dejar rastro. Se detuvo junto a un claro estrecho donde la nieve cubría la tierra como una sábana limpia. El mundo parecía quieto, demasiado quieto. Rogelio bajó del caballo. Sus manos temblaban mientras sostenía a Rosita. La niña respiraba con dificultad, con la frente ardiendo, murmurando palabras que no se entendían. «Mamita, no me dejes». Rogelio cerró los ojos un instante. No era un hombre bueno, pero tampoco un monstruo completo. Recordó a su propia hija, muerta años atrás por una fiebre parecida. Recordó la mano pequeña que no pudo salvar. Miró a Rosita, tan liviana, tan frágil. No pudo. Se quedó inmóvil, con el cuerpo rígido, incapaz de obedecer. El bosque crujió entonces, como si alguien caminara entre las ramas, un sonido seco, cercano. Rogelio giró la cabeza, alerta. El caballo relinchó, nervioso. La brida tiró con violencia. El animal se encabritó. Rogelio perdió el equilibrio. Rosita resbaló de sus brazos. Cayó sobre la nieve dura con un golpe sordo. El mundo se rompió en ese instante. La niña no gritó. Solo quedó inmóvil, con los ojos abiertos, mirando nada. Luego un temblor la recorrió. La fiebre subió como una llama nueva, alimentada por la caída y por el humo que todavía vivía en su pecho. Rogelio dio un paso hacia ella, pero el caballo volvió a sacudirse. El miedo le atravesó el corazón. Si alguien lo veía, si alguien reconocía su rostro, Héctor no lo perdonaría. Se escondió detrás de un tronco, respirando agitado. Una figura apareció en el camino. Era Teresa, una mujer que regresaba del trabajo con la espalda cansada y una canasta vacía. Había tomado ese atajo para llegar antes a su casa. Al ver el bulto en la nieve, se detuvo. Dejó caer la canasta. «Dios mío». Corrió hacia la niña. Se arrodilló sin pensar en el frío. Tocó la frente ardiente. Vio el vestido fino, la piel pálida, la respiración rota. Miró alrededor, buscando a la madre que no estaba. Rogelio, escondido, sintió el corazón golpearle el pecho. Teresa podía reconocerlo. Teresa conocía a medio pueblo. Sin hacer ruido, retrocedió entre los árboles. Montó el caballo con manos torpes y huyó en silencio, tragándose la culpa. Teresa levantó a Rosita con cuidado, envolviéndola en su chal. La niña gemía sin abrir los ojos. El peso era ligero, demasiado ligero para una vida. Teresa apretó la mandíbula. «Tranquila, hija, ya estás conmigo». La llevó a su casa, una casita humilde al borde del barrio obrero. Encendió el fuego, calentó agua, buscó hierbas guardadas en frascos. Llamó a la curandera del vecindario, una mujer vieja que sabía de fiebres y pulmones. La anciana escuchó el pecho de Rosita, palpó su frente, miró a Teresa con gravedad. «La fiebre es fuerte, y el golpe la empeoró. Si pasa la noche, habrá esperanza». Teresa se sentó junto a la cama improvisada, sosteniendo la mano de la niña.
No preguntó de dónde venía, no preguntó por qué estaba sola. Solo se quedó, como si ese gesto pudiera salvarla. Rosita deliró. Llamó a una madre invisible. Repitió palabras sueltas. Tosió hasta quedarse sin aire. Teresa le limpió los labios con paciencia, con lágrimas silenciosas. Cuando por fin el calor empezó a bajar, la niña abrió los ojos. Miró la habitación pobre, las paredes descascaradas, la mujer desconocida inclinada sobre ella. Su mirada no reconoció nada. «¿Cómo te llamas, hija?», preguntó Teresa con suavidad. Rosita abrió la boca. Nada salió. Ni un nombre, ni un recuerdo, solo miedo. «No sé», susurró. Teresa sintió un dolor extraño, como si el destino le hubiera puesto un corazón vacío en las manos. Miró el vestido de la niña, vio la cadena escondida. Con cuidado, sacó el medalón. La letra antigua brilló débil bajo la lámpara. Teresa no era ignorante. Sabía que un objeto así podía traer problemas. Lo besó como si fuera sagrado y lo escondió en una caja, envuelto en tela, para que nadie lo viera. Volvió junto a la cama. «No te preocupes, aquí estás segura». La niña la miró con ojos grandes, temblando. «¿Cómo me llamo?». Teresa respiró hondo. Pensó en la soledad de su casa, en la vida dura sin hijos, en el hueco que llevaba años sin llenarse. Pensó en la niña perdida, sin nombre. «Te llamarás Isabel», dijo al fin, acariciándole el cabello. «Isabel, mi niña». Rosita cerró los ojos. No discutió. El nuevo nombre cayó sobre su memoria vacía como nieve fresca. Días después, Rogelio volvió a la casa grande. Entró con la mirada baja. Héctor lo observó sin expresión. ¿Terminó? Rogelio tragó saliva. Sintió el peso de su mentira. «Sí, señor. Está muerta». Héctor asintió despacio. No preguntó más. El silencio era suficiente. Pensó en las tierras, en los papeles, en el peligro desaparecido. Bien. Se levantó y miró el horizonte. Por primera vez en meses, el rostro se le suavizó. Creyó que el problema estaba enterrado para siempre, que el pasado había sido borrado. En la casa humilde, Teresa velaba el sueño de Isabel, sin saber que protegía una vida que el mundo había dado por perdida. En la casa grande, Héctor dormía tranquilo, convencido de que la historia había terminado. Y así, bajo la nieve que cubre todo sin distinguir culpas ni inocencias, empezó un silencio de 15 años. Capítulo 5. Teresa. Los días siguientes fueron de pasos pequeños. Teresa le enseñó a caminar otra vez por la casa, a beber caldo sin toser, a sentarse junto al fuego sin miedo. Isabel se aferraba a su falda como si Teresa fuera la única certeza del mundo. Teresa no hablaba de pasado. Hablaba de pan, de agua, de mantas limpias. La maternidad nació en silencio, sin promesas grandes, solo en la costumbre de cuidar. Una noche, Teresa pensó en la policía. Pensó en llevar a la niña a la parroquia, en preguntar por una familia que la buscara. Pero miró a Isabel dormida, con la mano pequeña cerrada sobre su delantal, y sintió un miedo humano, vergonzoso, profundo. Si la entregaba, ¿la perdería? ¿La mandarían lejos? ¿Volvería la niña a los hombres que la habían dejado en la nieve? Apagó la vela sin decidir nada. En Santa Magdalena, Charlotte caminaba por los pasillos con el rostro cansado. La policía había venido muchas veces. Habían pegado anuncios en mercados, en iglesias, en estaciones. Habían preguntado en pueblos cercanos. Un año entero buscaron a la niña desaparecida sin encontrar rastro. Sin nombre, sin cuerpo, sin pista. La gente empezó a decirlo en voz baja. Pobre Rosita. Seguro murió en la nieve. Charlotte no lo aceptó nunca. Guardaba el chal de la niña doblado en un cajón, como si Rosita fuera a pedirlo al volver. Cada noche se sentaba junto a la ventana y repetía en silencio la frase que le sostenía el alma. Una madre no abandona, aunque el mundo arda,
Mateo, inquieto desde el secuestro, empezó a hacerse preguntas. No le parecía un robo cualquiera. Había visto el miedo en los ojos de doña Elvira, la urgencia del falso padre, la precisión del ataque. Una noche, se sentó frente a su madre. Dime la verdad. ¿Por qué querían a la niña? Doña Elvira se llevó las manos al rostro. Lloró como hacía años no lloraba. No busques, hijo, te matará. Mateo sintió el frío de esas palabras. Intentó insistir, pero la mirada de su madre lo detuvo. Era miedo verdadero, no exageración. Y aún así, Mateo no pudo olvidar. Fue solo, en silencio, al archivo de la iglesia. Revisó papeles viejos, registros de bautizos, testamentos olvidados. Entre hojas amarillas encontró una nota breve, una cláusula escondida en un documento del nombre de Luis Montero. Una condición escrita con letra firme. Sin cuerpo comprobado, la herencia no quedaría definitiva si existía una hija. Mateo sintió que el mundo cambiaba de lugar. Copió la referencia en un cuaderno pequeño. No habló con Charlotte. No quiso darle una esperanza peligrosa sin pruebas firmes. Guardó el secreto como quien guarda una lámpara en la oscuridad. En su casa, Mila empeoraba. La tos la consumía despacio. Mateo le daba sopa tibia, le acomodaba el cabello, le sostenía la mano en las noches largas. Su amor no era pasión, era promesa, y él la cumplía sin queja. En la ciudad, Héctor Montero seguía respetado. Administraba las tierras que Luis había comprado, ampliaba negocios, recibía saludos en la plaza. Nadie hablaba de la niña desaparecida. Sin heredera que reclamara, la fortuna se quedaba quieta en sus manos. Rogelio Duarte, el capataz, fue arrestado por otro delito menor en un pueblo lejano. No habló de Héctor, no habló de la niña. Desapareció en la sombra de la cárcel, como si la vida le hubiera cerrado la boca para siempre. Teresa, viendo que Isabel crecía y empezaba a hacer preguntas sin respuesta, tomó una decisión silenciosa. Vendió lo poco que tenía, cargó un baúl pequeño y se mudó a otra ciudad, donde nadie conociera la historia de una niña encontrada en la nieve. Cambió de barrio, de vecinos, de costumbres. Isabel aprendió nuevas calles, nuevos nombres, una vida simple de trabajo y pan compartido. Los años pasaron como un invierno largo. Isabel creció ayudando a Teresa, lavando ropa ajena, cosiendo botones, riendo algunas tardes junto al fuego. No recordaba a Rosita, no recordaba a Lucía. Solo sabía que Teresa la llamaba hija, y ese amor elegido le bastaba. En Santa Magdalena, Charlotte siguió esperando. Mateo siguió guardando su secreto. Doña Elvira siguió rezando en silencio. En la casa grande, Héctor durmió tranquilo, convencido de que el pasado estaba enterrado. Y así, sin ruido, 15 años se deslizaron como nieve sobre los caminos, cubriendo dolores que aún respiraban bajo la tierra. Capítulo 6. Isabel adulta. El amanecer encontraba a Isabel ya de pie, con las manos en agua fría, lavando ropa ajena junto a Teresa. La casa era pequeña pero limpia. La mesa siempre tenía pan humilde y una vela encendida al caer la noche. No había lujo, pero había una paz construida con paciencia. Isabel reía cuando Teresa contaba historias del mercado, y Teresa fingía regañarla cuando la muchacha olvidaba cerrar bien la puerta. Era una vida simple, y sin embargo verdadera. Teresa la miraba a veces con un miedo silencioso. No era miedo a la pobreza, ni al invierno. Era miedo al pasado, a esa noche en la nieve que nunca contaba completa. Isabel, por su parte, sentía algo distinto, un hueco en el pecho, como una habitación cerrada dentro de su memoria. No sabía qué faltaba, pero sabía que faltaba algo. Una tarde, mientras buscaba hilo en el viejo baúl, Isabel encontró una cajita envuelta en tela. No era una caja que Teresa usara. El polvo era antiguo. Isabel la abrió sin malicia. Dentro estaba el medalón. La letra L brilló débil, como un ojo que despierta. Isabel lo tomó con cuidado. Le dio vuelta. Leyó en voz baja,
sin entender por qué el corazón le empezó a golpear con fuerza. Santa Magdalena. El nombre cayó en su pecho como un eco, un dolor suave, inexplicable. Sus dedos temblaron. Una canción vieja cruzó su memoria como un suspiro. No completa, solo notas sueltas, tocadas en un piano distante. Sintió unas manos desenredando su cabello. Escuchó una palabra, apenas un murmullo, que le llenó los ojos de lágrimas sin razón. Hogar. Isabel cerró la caja con rapidez. La respiración se le desordenó. Esa noche soñó con una mujer joven inclinada sobre ella, peinándole el cabello junto a una ventana empañada. No veía el rostro con claridad, pero sentía la ternura en el gesto. Sentía la palabra mamá sin saber por qué. Despertó llorando. «Teresa», susurró. Teresa se sentó junto a ella, con el corazón en la boca. Isabel sostuvo el medalón en la palma abierta. «¿De dónde salió esto? ¿Por qué siento que me falta algo?» Teresa no pudo mentir más. Se sentó en la cama y le contó la verdad simple, sin adornos. La noche en que la encontró en la nieve, febril, caída, sin nombre ni recuerdo. El vestido fino, la tos, el miedo. No sabía quién eras, solo sabía que no podía dejarte morir. Isabel escuchó en silencio. La palabra Isabel empezó a dolerle en el pecho, como un vestido que no le pertenecía. «No soy solo Isabel, ¿verdad?» Teresa no respondió. Solo la abrazó. El silencio dijo todo. Pasaron días de inquietud. Isabel caminaba por la casa como si buscara algo invisible. El nombre Santa Magdalena le volvía en sueños. La canción regresaba en pedazos. El gesto de peinar el cabello le hacía llorar sin motivo. Empezó a sentir que su vida tenía un inicio borrado, como una página arrancada. Una noche, se sentó frente a Teresa. «Tengo que volver». La palabra cayó entre ellas como una sentencia. Teresa sintió que el corazón se le rompía en dos. Había criado a esa niña, había aprendido a ser madre en silencio, y ahora el destino venía a reclamarla. «Te perderé», susurró con la voz rota. Isabel tomó sus manos. «Nunca. Usted es mi madre, pero necesito saber quién fui». Teresa lloró en silencio. Al día siguiente, vendió su única joya, un broche heredado de su madre. Con esas monedas pagó el viaje. No habló de sacrificio, solo preparó una maleta pequeña, cosió un chal nuevo y lo dobló con cuidado. 5 días de camino, dijo, acomodándole el cabello como hacía cuando era niña. Cuídate del frío. Isabel abrazó a Teresa con fuerza, como si el abrazo pudiera quedarse en su piel para siempre. Salió antes de que el llanto la venciera. El viaje fue largo. Carretas lentas, caminos de barro, posadas frías. Isabel dormía poco. En cada pueblo miraba rostros sin saber qué buscaba. El medalón pesaba en su pecho como una brújula. Cuando llegó a la ciudad, el aire le pareció conocido. No supo por qué. Las calles estrechas, el olor del pan, el sonido de un campanario lejano. Caminó sin preguntar, guiada por una memoria que no entendía. Al doblar una esquina, vio la fachada de piedra ennegrecida por humo antiguo. El corazón se le detuvo. Santa Magdalena. El nombre vibró dentro de ella como un grito guardado. Se acercó despacio. Vio la ventana empañada. Vio niñas jugando en el patio. Vio la puerta gastada. Sintió las manos temblar. Quiso entrar. No pudo. Se quedó de pie frente al umbral, con la maleta en la mano, con el corazón golpeando como si quisiera romper el pecho. El medalón ardía bajo su ropa. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin saber por qué. Y allí, frente a la casa que la llamaba por su nombre olvidado, Isabel sintió por primera vez que el destino no se puede esconder para siempre. Capítulo 7. El regreso. La mañana entraba despacio por la ventana empañada del orfanato Santa Magdalena. Charlotte estaba sentada junto a la mesa, peinando a una niña de trenzas torcidas,
con la misma paciencia de siempre. Sus dedos deshacían los nudos con cuidado, soplando antes de tirar. La niña apoyaba la cabeza en su pecho, tranquila, como si el mundo fuera solo ese gesto tibio. «Mamita, ¿ya terminé?» «Un poquito más, hija». La palabra salió natural, como tantas veces en esos 15 años de espera. La puerta se abrió con un crujido leve. Nadie dijo nada. El aire cambió. Una joven entró despacio, con una maleta gastada en la mano. Sus ojos buscaban algo que no sabía nombrar. Sus pasos se detuvieron a mitad del cuarto, como si el suelo fuera recuerdo. Charlotte levantó la cabeza. El peine quedó suspendido en el aire. No preguntó quién era. No pensó en coincidencias. Su cuerpo reconoció antes que su mente. La forma de los ojos, la cicatriz pequeña en la ceja, el temblor en la boca. El mundo se detuvo en ese instante. La joven tembló. Charlotte se puso de pie, sin soltar el peine. Caminó un paso, otro, como si temiera que la visión desapareciera. «Hija», susurró sin darse cuenta. La joven llevó la mano al pecho. El medalón asomó bajo la ropa, como un corazón que late fuerte. Charlotte lo tomó con dedos temblorosos. Lo giró hacia la luz, como hacía en los inviernos antiguos. «Santa Magdalena», leyó. El sonido de esas palabras cruzó la memoria de la joven como un rayo. Una canción le volvió en pedazos. Un olor a sopa rala. Un chal tibio. Unas manos desenredando su cabello. Y un nombre brotó sin permiso. «Rosita». Charlotte soltó el peine. El mundo se volvió lágrima. No hubo gritos. No hubo preguntas. Solo un abrazo que tembló en silencio. Largo, desesperado. Charlotte besaba su cabello, su frente, sus manos, como si quisiera devolverle el tiempo perdido. Rosita se aferraba a su cuello, sintiendo por fin la forma de ese amor que había vivido en sueños. «Mamita», murmuró. Charlotte no respondió. Solo lloró en su hombro, sin sonido, con la certeza que no necesita palabras. Desde la puerta, doña Elvira vio la escena. No entró. No preguntó. Supo que el tiempo había terminado, que el secreto ya no podía esconderse. Sintió un frío viejo subirle por el pecho. Esa noche no durmió. Caminó por la casa con la vela en la mano, mirando el rostro de Rosita dormida junto a Charlotte, escuchando su respiración. Pensó en Luis, en la promesa rota, en Héctor, en el miedo que la había callado 15 años. Al amanecer buscó a Mateo. «Es ella», dijo con la voz rota. «Ya no podemos callar». Mateo cerró los ojos. Sacó de su cajón un cuaderno viejo, con papeles guardados como reliquias. Allí estaban las notas del archivo de la iglesia, la cláusula escrita con letra firme, el nombre de Luis, la condición de la herencia si existía una hija sin cuerpo confirmado. «Lo encontré hace años», confesó. Esperaba el momento. Doña Elvira lloró. «Debí hablar antes, pero el miedo me robó la voz». Mateo tomó sus manos. «Ahora hablaremos». Esa misma mañana, doña Elvira decidió enfrentar a Héctor, aunque el corazón le temblara. 15 años de silencio eran demasiados. La verdad ya respiraba en el orfanato. Charlotte, sin embargo, no sabía nada de documentos ni de herencias. Solo miraba a la joven que dormía en su cama, acariciándole el cabello, como si la niña no hubiera crecido. Sentía que su hija había vuelto, y esa certeza era suficiente por ahora. Rosita despertaba a ratos, confundida. A veces decía Isabel, a veces Rosita. El nombre antiguo le dolía, el nuevo le parecía ajeno. Su identidad era un hilo tenso entre dos vidas. En la casa grande, un mensajero llegó con un papel sellado. Héctor lo leyó sin emoción aparente. «Se ha presentado una posible hija de Luis Montero. El tribunal solicita su presencia». La mano de Héctor se cerró sobre el documento. Sus ojos se endurecieron, como piedra vieja que vuelve a mojarse con sangre. El silencio de 15 años se rompía. En Santa Magdalena,
Charlotte seguía peinando el cabello de Rosita como cuando era niña, sin saber que el destino volvía a moverse, que la amenaza despertaba otra vez, y que el amor que había resistido al invierno tendría que enfrentar, por fin, la verdad completa. Capítulo 8. La verdad. La lluvia caía fina sobre el patio de Santa Magdalena cuando doña Elvira pidió hablar con Charlotte a solas. La casa estaba en silencio, las niñas dormían, y Rosita descansaba en el cuarto contiguo, con la respiración todavía frágil. Charlotte encendió una vela y la llevó al pequeño despacho. Elvira se quedó de pie, sin sentarse, con las manos apretadas como si sostuviera un peso invisible. «Ya no puedo callar», dijo al fin. Charlotte sintió un frío antiguo recorrerle la espalda. Elvira habló despacio, como quien saca espinas del alma. Contó del bebé que recibió una noche de invierno, envuelto en una manta fina, con un medalón en el pecho. Contó del nombre que no se podía decir, del padre muerto demasiado pronto, del miedo de Héctor Montero, del poder que lo protegía. Contó cómo llevó a la niña al orfanato para esconderla del mundo, creyendo salvarla. Charlotte escuchaba sin respirar. Cuando Elvira dijo el nombre de Sangre, el mundo pareció inclinarse. «Rosita, es Lucía, hija de Luis». Charlotte se llevó la mano al pecho. No gritó. No lloró al principio. Solo miró a la joven dormida, como si la viera por primera vez. «Mi niña», susurró. Rosita despertó al oír su voz. Se sentó despacio, con los ojos grandes. Elvira repitió la verdad con ternura. «Tu nombre de sangre es Lucía». Rosita tembló. Miró el medalón entre sus dedos. Pensó en Teresa. Pensó en Charlotte. Pensó en la vida partida en dos. «Lucía», dijo probando el sonido. «Pero mi alma es Rosita». Charlotte la abrazó con lágrimas suaves. No discutió. El amor no necesita papeles para saber su nombre. Esa misma tarde, Mateo llegó con un cuaderno viejo y hojas copiadas con cuidado. Las puso sobre la mesa. «En el archivo de la iglesia encontré esto. El testamento de Luis tiene una cláusula sencilla. Si no se confirma la muerte de la hija, la herencia no queda definitiva». Charlotte lo miró sin entender. Mateo explicó con calma. Como nunca encontraron el cuerpo, y ahora ella vive, la fortuna no puede quedarse en manos de Héctor sin juicio. No hablaban de riqueza. Hablaban de justicia. Comenzaron a preparar todo. Buscaron a quienes recordaban a Elvira sirviendo en la casa de Luis, a las vecinas que vieron al bebé, a los hombres que podían jurar que el medalón era de la familia. El orfanato se volvió una casa de susurros y papeles. Un día llegó el viejo orfebre, con los lentes temblando sobre la nariz. Miró el medalón con ojos húmedos. «Yo lo hice por orden de Luis. Doña Elvira me trajo el diseño». Su voz fue prueba. Héctor intentó mandar mensajes discretos, advertencias suaves, un policía que aconsejaba prudencia, un comerciante que sugería silencio. Pero el caso ya estaba abierto. El rumor había crecido demasiado. Doña Elvira sintió el miedo como una mano en el cuello. Aún así, se presentó ante todos. «Serví a Luis. Vi a la niña. La llevé al orfanato», dijo con la voz firme por primera vez en años. Era su redención. Rosita escuchó todo en silencio. Cuando Mateo habló de herencias, ella negó con la cabeza. «No quiero dinero. Quiero justicia. Para las niñas. Para que nadie vuelva a arrebatar a una hija». Charlotte la miró con orgullo callado. Esa tarde, una mujer llegó al portón. Teresa. Rosita corrió hacia ella como niña, abrazándola con fuerza. Charlotte las miró desde la puerta. Sus ojos se encontraron. No había odio, solo una tensión humana. Dos maternidades mirando el mismo amor. Teresa bajó la cabeza con respeto. «Gracias por cuidarla, cuando yo no pude». Charlotte respondió con un gesto que no necesitó palabras. En casa de Mateo, Mila empeoraba. Su respiración era corta, cansada.
Mateo le acomodaba el cabello, le leía en voz baja, sin decirle aún lo que el mundo estaba cambiando. Su fidelidad era una ternura silenciosa. El tribunal envió la fecha de audiencia. El papel llegó con sello oficial, pesado como destino. Mientras tanto, en la cárcel de un pueblo cercano, alguien recordó un nombre antiguo. El capataz Rogelio, preso por otro delito, empezó a ser buscado como testigo. Su historia dormida podía despertar. En Santa Magdalena, Charlotte se sentó junto a Rosita, peinándole el cabello como cuando era niña. La vela iluminaba el medalón. Rosita apoyó la cabeza en su hombro. Lucía, Rosita, Isabel, susurró. Charlotte besó su frente. Hija, tu nombre es el amor que te cuidó. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Adentro, la verdad respiraba por fin, con dolor, con esperanza, con la certeza de que el amor, cuando se atreve a hablar, ya no vuelve a esconderse. Capítulo 9. El juicio. La mañana del juicio amaneció gris, con un cielo bajo que parecía escuchar lo que iba a decirse. El tribunal abrió sus puertas temprano. La gente del pueblo llenó los bancos de madera con murmullos nerviosos. En el centro, Héctor Montero fue llamado por su nombre completo, con voz oficial, sin respeto antiguo. Charlotte entró con Rosita del brazo. Mateo caminaba detrás, sosteniendo una carpeta gastada. Doña Elvira llevaba el rosario en la mano, y Teresa miraba todo con una mezcla de miedo y orgullo. El juez pidió silencio. Mateo se levantó primero. Entregó las copias del archivo de la iglesia, con la cláusula escrita en tinta firme. Explicó sin rodeos que el testamento de Luis establecía que, sin confirmación de la muerte de su hija, la herencia no podía quedarse en manos de Héctor. El papel pasó de mano en mano. El silencio pesó. Luego presentaron el registro del accidente en la nieve donde murió Luis. El escribano confirmó que nunca se halló el cuerpo de la niña. El vacío legal quedó claro como una herida abierta. Doña Elvira subió al estrado. Sus manos temblaban, pero su voz no. Serví en la casa de Luis. Vi a la niña. Me pidió que la protegiera. La llevé al orfanato Santa Magdalena. Lloró al final, pero no retiró sus palabras. Varias mujeres del pueblo confirmaron que ella trabajó años en la casa Montero, que su presencia era conocida, que su testimonio era digno. El viejo orfebre entró con paso lento. Sacó sus herramientas como si fueran reliquias. Yo hice ese medalón, por orden de Luis. Doña Elvira me trajo el diseño. El metal brilló bajo la luz del tribunal. Era prueba de un amor antiguo. Teresa subió después. Contó cómo encontró a la niña febril en la nieve, cómo la llevó a casa, cómo la llamó Isabel porque no recordaba nada. Habló de noches sin dormir, de caldo tibio, de manos pequeñas aferradas a su delantal. No sabía quién era. Solo sabía que era una niña sola. La cadena de la vida quedó clara. Rosita subió al final. Sus manos temblaban, pero su voz fue firme. Habló del orfanato, del olor a sopa, del piano de Mateo, de Charlotte peinándole el cabello junto a la ventana. Dijo el nombre Santa Magdalena con lágrimas en los ojos. El juez la miró con respeto. En ese momento, la puerta del tribunal se abrió. Rogelio Duarte entró escoltado. Tenía el rostro cansado, los ojos rojos. Pidió hablar. Yo fui quien incendió, quien robó a la niña, por orden de Héctor. El murmullo creció. Rogelio bajó la cabeza. No la maté. No pude. La dejé en la nieve. Dios me castigue por lo demás. Héctor se levantó furioso. Mentira. Ese hombre es un criminal. Busca salvarse. Intentó desacreditar a todos. Habló de deudas, de enemistades, de conspiraciones, pero la voz ya no tenía poder. Demasiadas pruebas se habían reunido. Demasiados testigos coincidían. El juez pidió silencio otra vez. Miró los documentos, el medalón, las firmas, los testimonios. No había ciencia moderna ni pruebas nuevas. Había verdad humana, memoria,
coherencia. El tribunal reconoce la identidad de la joven como hija de Luis Montero, declaró. La herencia será liberada a su nombre. Rosita cerró los ojos. Charlotte apretó su mano. Rogelio fue condenado por incendio y secuestro. Lloró sin pedir perdón. Su culpa y su castigo caminarían juntos. Héctor perdió la administración de las tierras. La gente lo vio salir del tribunal sin escolta, sin saludos, sin respeto. El poder que había parecido eterno se volvió silencio. Rosita miró todo sin alegría. Cuando Charlotte la abrazó, ella susurró: «No quiero venganza, solo justicia, para que ninguna niña vuelva a vivir esto». Charlotte besó su frente. Afuera, la lluvia empezaba a caer sobre la plaza. El pueblo se dispersó en silencio. Algunos lloraban, otros rezaban. El mundo no había cambiado de un golpe, pero algo había sido puesto en su lugar. En Santa Magdalena, esa noche, Charlotte peinó el cabello de Rosita otra vez. El medalón descansaba sobre la mesa, ya sin secreto. Rosita apoyó la cabeza en su hombro. Lucía, Rosita, Isabel, murmuró. Charlotte sonrió entre lágrimas. Hija, siempre serás quien ama. Y en ese cuarto pequeño, donde la verdad había encontrado voz, el amor respiró sin miedo por primera vez. Capítulo 10. Despedidas. El invierno se iba despacio cuando Mila pidió ver a Mateo junto a la ventana. La luz era suave, y el aire traía olor a pan recién hecho de la calle. Mila tenía el rostro pálido, pero tranquilo, como quien ha dejado de luchar contra la corriente. Mateo se sentó a su lado y tomó su mano. No habló. No hacía falta. «No tengas miedo», dijo Mila con una sonrisa cansada. «Me voy en paz. Tú cumpliste. Nunca me dejaste sola». Mateo cerró los ojos, inclinando la frente contra su mano. «Perdóname por no poder darte más vida». Mila negó con ternura. «Me diste amor. Eso basta». Murió esa noche, sin dolor, con la respiración apagándose como una vela cuidada. Mateo lloró en silencio, sosteniendo su mano hasta el final. El duelo fue profundo, pero limpio. No había culpa, solo gratitud por un amor que fue deber y ternura. Los días siguientes, Mateo caminó lento, como quien aprende a respirar de nuevo. No buscó consuelo rápido, honró el recuerdo de Mila con paciencia. Charlotte lo miraba desde la distancia, sin presionar, sabiendo que el amor verdadero espera. Rosita, ahora dueña de tierras que no deseaba para sí, fue a buscar a Teresa. La encontró en su casa humilde y la abrazó como niña. «Venga conmigo, viva cerca. Déjeme cuidarla como usted me cuidó». Teresa lloró en su hombro, aceptando sin orgullo. Rosita la instaló en una casita junto al orfanato, con flores en la ventana y pan siempre caliente. Era reparación de amor. Charlotte y Teresa se miraron un día en el patio. Hubo silencio. Dos mujeres que habían sostenido la misma vida. Charlotte dio un paso. «Gracias por salvarla cuando yo no pude». Teresa tomó sus manos. «Gracias por amarla cuando yo no sabía su nombre». Se abrazaron sin palabras. Rosita decidió entonces donar parte de las tierras al orfanato Santa Magdalena. No habló de caridad, habló de justicia. Las paredes fueron reparadas, el techo reforzado, el comedor ampliado. Llegaron mantas nuevas, libros, una cocina mejor. Las niñas seguían riendo igual, pero el frío dejó de entrar. Una tarde, Rosita tomó la mano de Charlotte. «Quiero que me adopte, legalmente. No por papeles, por corazón». Charlotte no pudo responder de inmediato. Solo la abrazó, llorando, como la primera vez. Esa noche, sentadas junto al fuego, Charlotte preguntó con ternura: «¿Cómo quieres llamarte, hija mía? ¿Lucía? ¿Isabel? ¿Rosita?» Rosita pensó en Teresa, en la nieve, en el piano de Mateo, en el olor a sopa, en las manos que la peinaron. Rosita. Siempre Rosita. Charlotte besó su frente. Mateo volvió poco a poco a la música.
Tocaba para las niñas, sin tristeza amarga, dejando que el recuerdo de Mila viviera como una luz suave. Charlotte y él se miraban con calma nueva. No hubo promesas rápidas, solo paseos cortos, silencios compartidos, respeto por el tiempo que los había herido. Doña Elvira rezaba con la espalda recta, sin miedo. Haber dicho la verdad le devolvió la paz que había perdido. La ciudad empezó a mirar a Santa Magdalena con gratitud. Ya no era casa pobre, era casa valiente. Héctor Montero, lejos, envejecía solo en su casa grande. Nadie lo visitaba. El poder sin amor se volvió eco vacío. Rosita caminaba por los campos que ahora le pertenecían. Miraba la tierra fértil y entendía que la riqueza sin cariño es apenas polvo. Decidió usarla para sostener niñas sin nombre, madres sin techo, esperanzas sin voz. Una tarde, se detuvo frente al portón de Santa Magdalena. Escuchó risas, pasos, una canción de Mateo. Charlotte salió con una niña de la mano. Rosita sonrió. Había dolor en su historia, pero también un legado que empezaba a nacer. Los años habían pasado con la calma de quien aprende a vivir sin miedo. Santa Magdalena ya no era la casa temblorosa que luchaba contra el frío. Las paredes estaban firmes, las ventanas cerraban bien. El comedor olía a pan recién hecho y a sopa caliente. En el patio, niñas de distintas edades corrían con risas limpias, sin saber del todo el dolor que había sostenido ese lugar. Sobre la puerta, una placa sencilla decía: Fundación Santa Magdalena. No brillaba con lujo, brillaba con dignidad. Rosita caminaba entre las niñas con el chal sobre los hombros, revisando tareas, acomodando mantas, escuchando historias. No hablaba de su herencia. Hablaba de libros, de salud, de canciones. Se había vuelto guardiana del hogar que la había salvado. Las niñas la buscaban para todo. Mamita, se me rompió el vestido. Mamita, no puedo dormir. Rosita respondía con paciencia. La palabra mamá ya no era dolor. Era costumbre feliz. Charlotte, con el cabello plateado, se sentaba junto a la ventana a mirar el patio. Sonreía sin tristeza, con la paz de quien ve crecer lo que sembró con lágrimas. A veces peinaba a una niña y repetía el gesto de toda la vida. Rosita, al verla, sentía que el tiempo había sido justo. Mateo tocaba el piano en el salón grande. Las notas eran dulces, llenas de sol. Las niñas cantaban con voces pequeñas. Algunas no sabían leer todavía, pero sabían reír. Mateo miraba a Charlotte de vez en cuando, con la serenidad de un amor que aprendió a esperar. Teresa vivía en la casita del jardín. Las niñas la llamaban Madre Teresa, y ella respondía con su risa humilde. No era madre de sangre, pero era madre de vida. Contaba historias del campo, remendaba ropa, enseñaba a hacer pan. Rosita la abrazaba cada mañana, agradeciendo en silencio la noche en la nieve que cambió el destino. El medalón descansaba en una cajita de madera sobre la mesa de Charlotte. Ya no era prueba, era recuerdo. A veces Rosita lo tomaba, lo besaba y lo devolvía a su lugar, como quien guarda una oración. Doña Elvira era recordada con respeto. Las niñas sabían que una mujer valiente había protegido una verdad difícil. Su nombre se decía con gratitud. Una tarde de primavera, el portón se abrió. Una niña nueva entró con una maleta pequeña y los ojos asustados. Charlotte la miró con ternura. Teresa le ofreció pan. Mateo tocó una melodía suave. Rosita se acercó despacio, se arrodilló frente a la niña y le acomodó el cabello como había aprendido de Charlotte. «No tengas miedo», susurró. La niña levantó la mirada, buscando un nombre para su tristeza. Rosita sonrió con la misma dulzura de siempre. «Este es nuestro hogar». Y en ese gesto sencillo, el amor volvió a empezar, como una luz que nunca se apaga. La historia de Rosita nos recuerda algo que el mundo intenta hacernos olvidar. El amor verdadero no siempre gana rápido, pero cuando resiste, transforma todo.
Charlotte no tenía riqueza. Teresa no tenía poder. Mateo no tenía valentía inmediata. Elvira tenía miedo. Y aún así, cada uno eligió hacer lo correcto en el momento que pudo. Y eso cambió el destino de una niña, y de muchas más. A veces creemos que la justicia solo llega con fuerza, con gritos o con castigos. Pero esta historia nos enseña otra cosa. La justicia empieza en los gestos pequeños. En una mujer que peina el cabello de una niña. En otra que no abandona a una desconocida en la nieve. En un hombre que guarda un documento esperando el momento justo. En alguien que decide decir la verdad aunque tiemble. La gran lección de Santa Magdalena es sencilla y poderosa. La familia no siempre nace de la sangre. Nace de la fidelidad. Y la riqueza que realmente salva vidas no es el dinero. Es el amor que se queda cuando todo arde. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios qué parte te hizo llorar o recordar algo de tu vida. Y escribe la palabra hogar para saber quién llegó hasta el final de esta historia. Así me ayudas a que el canal siga creciendo y podamos traer más relatos que sanan el alma. También te dejo en las tarjetas otras narraciones de romances históricos y historias profundas como esta. Estoy segura de que alguna te acompañará en una noche difícil o te dará esperanza cuando más la necesites. Gracias por escuchar. Y recuerda, donde hay alguien dispuesto a cuidar, siempre puede empezar una nueva vida.